y agradecerles el participar hoy día de esta sesión. Vamos a estar grabando esto. Saludo también a las personas que no nos pudieron acompañar hoy día. Ah, Sebastián, ahora que te veo, te reconozco. ¿Cómo estás? Hola. Participamos ahí de un curso Sí, juntos. No, este hombre tiene sí, ahí la explicación técnica, pero al dedillo. Gusto saludarte, Sebastián. igualmente. Eh, que nos alcanzamos a ver una vez y ya después vino la pandemia, vino todo esto, así que ya después no pudimos seguir Exactamente. viéndonos por ahí la sede. Oye, bueno, agradecerles, como les decía, su participación el día de hoy. Voy a tratar de ser lo más ejecutivo posible. Y primero, para contextualizar, quiero comentarles que este webinar se inserta en el marco de nuestra estrategia de trabajo como asesor de la plataforma AVA para lo que queda del semestre. Y la verdad es que lo que hemos querido hacer es asociar la entrega de información respecto del uso de la plataforma, asociarlo directamente a los hitos en el calendario académico. ¿Ya? Entonces, es por eso que comenzamos, curiosamente, a estas alturas del semestre, comenzamos por la retroalimentación, porque justamente la mayoría de nosotros nos encontramos en ese proceso. Estamos ya cerca de una evaluación, o estamos en la evaluación, o acabamos de entregar una evaluación a los alumnos, y se hace necesario revisar algunas herramientas de retroalimentación para que nuestros estudiantes puedan tener conciencia de cómo están haciendo su trabajo. Bien, entonces, en la próxima entrega, el próximo webinar que vamos a estar realizando, tiene que ver con evaluación. Y uno podría decir, oye, pero ¿por qué no hicieron primero evaluación y después la retroalimentación? Tiene que ver justamente con el calendario académico, porque la evaluación es lo que nosotros vamos a estar realizando ahora al final del semestre, cuando hagamos nuestra última evaluación, cuando estemos cerca al examen. Recuerden que este semestre no hay exhibición de examen, por lo tanto, el proceso de examen va a ser súper importante y dentro del contexto de las adaptaciones que hay que hacer para este sistema de virtualidad, se hace súper importante también ahí reconocer algunas herramientas que nos ofrece el ambiente virtual de aprendizaje para facilitarnos esta labor. Entonces, dicho eso, vamos a ver el temario del día de hoy, que tiene que ver primero con definir qué es lo que es la retroalimentación en términos formales y para la institución, por qué nosotros hacemos retroalimentación y cuándo es oportuno usarla. Y ahí vamos a hablar de algo súper cotidiano que no siempre lo reconocemos, que tiene que ver con la retroalimentación cotidiana para el aprendizaje. Luego vamos a hablar sobre los tipos de retroalimentación. Le voy a decir retro de aquí adelante, porque si no termino con la lengua calambrada con la palabra retroalimentación. Entonces, vamos a ver los tipos de retro que existen y finalmente vamos a ver algunos tips de uso y herramientas de la ABA para poder realizar una retroalimentación. Esto es bien importante porque muchas de estas herramientas son herramientas formales que trae la aplicación, pero otros tips que les voy a dar tienen que ver con casos de uso que han reportado los propios docentes. ¿Ya? Así que son súper valiosos porque vienen de las experiencias prácticas que cada uno ha tenido en su sala virtual, ¿verdad? Entonces, primero, definiendo lo que es la retroalimentación, voy a leer esto textual porque es la definición institucional, y dice lo siguiente: la retroalimentación es el proceso mediante el cual los estudiantes obtienen información, ya sea verbal o escrita, acerca de su desempeño a través de diferentes agentes evaluativos. Los agentes evaluativos son quien evalúa, y en ese sentido el agente evaluativo puede ser el docente, puede ser un compañero de curso, o también puede ser una retroalimentación realizada por el propio alumno a partir de la reflexión del comentario del profesor o de una pauta de evaluación. Y dice que tiene el propósito de identificar sus fortalezas y oportunidades, mejorando el nivel de logro de esos aprendizajes, unidad de competencia, niveles de competencia u objetivos de aprendizaje, esto dependiendo de cuál es el instrumento que le da el lineamiento a la asignatura. En ese sentido, como les mencionaba recién, la evaluación o la retroalimentación, quiero decir, no siempre proviene del docente, también puede venir de sus compañeros o una retroalimentación hecha por el propio estudiante, y también el soporte por el que está entregada esa retroalimentación puede ser por distintos medios, puede ser verbal, escrita, multimedial, ¿verdad? Em, ¿Y por qué hacemos retroalimentación y cuándo lo usamos? Acá me quiero detener en este punto porque es bastante importante. Dentro del proceso de aprendizaje, nosotros tenemos los procesos de evaluación y hemos escuchado últimamente la evaluación del aprendizaje y para el aprendizaje.
En el caso de la retroalimentación sucede lo mismo. También tenemos la retroalimentación del aprendizaje, que es la que nosotros tradicionalmente reconocemos cuando le damos los comentarios al alumno después de una evaluación, ¿verdad? Entonces le vamos resaltando las cosas que hicieron bien y cuáles son las oportunidades de mejora que tienen en sus evaluaciones, y nuevamente lo podemos hacer con distintos soportes. Lo podemos hacer de manera verbal, lo podemos hacer de forma escrita, lo podemos hacer a través de algunos apuntes en el trabajo que nos haya presentado el estudiante, pero también tenemos la retroalimentación para el aprendizaje, y que también es tanto más importante que la retroalimentación del aprendizaje. Y la retroalimentación para el aprendizaje tiene que ver con aquellas actividades que realizamos clase a clase para poder darle em, información al estudiante de cómo está haciendo las cosas. Muchas veces nosotros realizamos esta práctica de la retroalimentación para el aprendizaje, pero no la reconocemos como tal. Entonces, cada vez que un estudiante nos muestra un trabajo en clases y nosotros le damos nuestros comentarios, o cada vez que nosotros hacemos una observación general de cómo se está comportando el curso respecto de los objetivos de la clase, estamos haciendo una retroalimentación para el aprendizaje, que nos permite construir o ayudar a construir el aprendizaje del estudiante. Y en ese sentido, la retroalimentación se convierte también en un espejo del estudiante que le permite ver cómo está hacer un proceso reflexivo de cómo está ejecutando sus tareas, cómo está adquiriendo el conocimiento. Bien, respecto a los tipos de retroalimentación, vamos a definir los tipos de retroalimentación de acuerdo a, a la formalidad de la retroalimentación, a la forma que tenga la retroalimentación y a las fuentes de retroalimentación. En ese sentido, los tipos de retroalimentación están la formal e informal. Formal podríamos decir que es aquella retroalimentación que se deja en algún soporte, en algún soporte escrito, en algún apunte dentro de una evaluación. Y la informal, que es la que nosotros utilizamos cotidianamente cuando le hacemos algún comentario a viva voz al estudiante en la sala de clases o en las sesiones sincrónicas. Respecto de la forma de la retroalimentación, tiene más que ver con el soporte de la retroalimentación, y puede ser escrita, verbal, multimedial, a través de una imagen, etcétera, etcétera. Y desde el punto de vista de la fuente de la retroalimentación, ya lo comentaba anteriormente, la retro puede venir desde el docente hacia los estudiantes, o hacia el estudiante, puede ser uno a uno, o el docente a la clase completa. Puede ser desde los compañeros en una actividad que estemos realizando en clases, pueden ser los propios compañeros los que ayuden a realizar la retroalimentación. Y en ese sentido es lo que mencionábamos en unas diapositivas anteriores, que la retroalimentación, sobre todo en este caso, em, permite que el estudiante se vea a través de los ojos de sus compañeros, ¿verdad? Entonces, la retroalimentación en ese sentido funciona como este espejo que me permite ver cómo estoy desempeñándome en mis estudios. Y también la autovaloración, que tiene que ver con el proceso reflexivo que hago yo a partir de la valoración de mi trabajo. Y estos tipos de agentes para la retroalimentación tienen que ver con lo descrito en el modelo educativo. En esta pirámide de Wilson aparecen entonces los distintos tipos de retroalimentación. No hay una dependencia jerárquica vertical, sino que solamente hay una clasificación por tipo, por la forma y por la fuente, que es lo que habíamos estado mencionando anteriormente. Entonces, la retroalimentación en términos del tipo puede ser formal, informal, verbal, no verbal, escrita, incluso actuada, y un largo etcétera de soportes que pudiera tener. Y respecto a la fuente del docente, de los compañeros, o la autovaloración. Por favor, si alguien tiene alguna duda o quiere aportar algo, simplemente hable, no es necesario ni siquiera levantar la mano. Ya que somos tan poquitos, pueden hacer sus apreciaciones. Luego, desde el punto de vista del objetivo de la retroalimentación, nosotros podríamos hablar de dos modelos, básicamente, que es la retroalimentación constructiva, que en el fondo está dirigida a, como lo dice la palabra, construir el conocimiento, ¿ya? O sea, eso está fuertemente presente en la retroalimentación para, para el aprendizaje. Y en ese sentido, está dirigido a enfatizar las áreas de oportunidad y las estrategias para mejorar el comportamiento de los estudiantes frente a su trabajo. Y en el caso de la retroalimentación apreciativa,
está más dirigida a destacar los aspectos positivos de la conducta de los estudiantes em, para motivar y reconocer su participación. ¿Bien? Entonces la constructiva podríamos decir que es la que nos permite desarrollar el conocimiento y la apreciativa tiene que ver con modelar el comportamiento de los estudiantes. Luego, dentro de este modelo de retroalimentación, vamos a revisar esta escalera de retroalimentación de Wilson, que tiene que ver con cuál es el aporte que nosotros le damos al estudiante con la retroalimentación y de qué forma se puede hacer. ¿Ya? Entonces, la retroalimentación no siempre tiene el mismo objetivo o la misma forma. Nosotros lo podemos hacer a partir de sugerencias, por ejemplo, del trabajo del estudiante, ahí teniendo harto cuidado de siempre estar como reforzando positivamente a través de estas sugerencias. Y esas es como la retroalimentación directa, en el fondo hacer acento en aquellas oportunidades de mejora del trabajo que presentan los estudiantes. También podemos utilizar la expresión de inquietudes y ahí aparecen otras herramientas como por ejemplo plantear preguntas a los estudiantes que gatillen justamente ese proceso reflexivo que les permita ver si están desarrollando bien o no su trabajo. ¿Mm? Y eso lo podemos hacer con distintos medios, por ejemplo, con un foro. ¿Ah? Lo podemos hacer también con un sondeo dentro de Collaborate. Podemos utilizar esas herramientas para expresar esas inquietudes. O simplemente a viva voz en una clase sincrónica, plantear una duda que haga que los estudiantes revisen el proceso de trabajo y que vean si lo están haciendo bien o no. La valoración, ya también es súper importante que cuando un estudiante presente su trabajo o después de una evaluación, también valorar los aspectos positivos, tanto en lo estrictamente académico como también en la actitud que tiene el estudiante al enfrentar su trabajo. Y también podemos utilizar la retroalimentación para clarificar el comportamiento de los estudiantes. Por ejemplo, esto es súper importante cuando en las clases sincrónicas de pronto un estudiante hace alguna afirmación respecto al contenido que estamos pasando. Es súper importante, si es que hay un error, clarificar ese error o reforzar lo que el estudiante está afirmando positivamente. Disculpa, Cristian, ¿Sí? y quizás ver tu experiencia o la que ha sido de los colegas, porque a mí, por ejemplo, en términos de retroalimentación, generalmente ocupo mucho hacer preguntas. Ya les planteo, o sea, aparte de ir controlando que efectivamente me vayan entendiendo, pero les planteo, por ejemplo, un escenario y pido que me respondan algo para yo saber, según eso, por ejemplo, si tienen un error de tipo uno o tipo 2 y ahí yo sé por dónde está el problema y les puedo hacer tal cual como tú decías. Pero también me he topado, eh, me pasa sobre todo al principio, que los estudiantes muchas veces tienen la sensación de que yo los estoy tratando de pillar. O sea, de que yo no les estoy preguntando sinceramente, sino que lo que yo estoy preguntando es para ver si responden lo que yo quiero que respondan. Ahora, lo que he optado, por ejemplo, es que les pido su opinión. Más que preguntarles cómo es esto, sino que les pregunto qué opinan respecto a lo que estoy viendo y eso les ha suavizado un poco. Eh, Incluso una vez preguntando por qué les pasaba, que no me, porque es lo que yo les digo, es si tú no me dices nada, no tengo cómo, si me dices algo equivocado, yo te puedo ayudar. Si me dices algo correcto, te puedo ayudar. Pero si no me dices nada, no puedo hacer nada. Que yo puedo asumir que no saben, pero no sé quién no Claro. sabe. Entonces, ¿cómo lo han visto? Porque en realidad, bueno, alguna vez me pasó que me decían eso, que ellos tenían la sensación de que algunos docentes los trataban de pillar. Como de, y ahora yo no estoy diciendo que eso sea así, no puedo hablar de la intención que haya tenido el docente en ese caso, Claro. pero sí que esa es la sensación que tienen. Entonces, Ya. no sé si lo han visto parecido. Mira, la verdad es que de lo que se trata esa retroalimentación, estamos hablando de la retroalimentación para el conocimiento que se realiza clase a clase, por lo que te estoy entendiendo. Entonces, en ese sentido, claro, puede ser que los alumnos no quieran participar por sentirse como pillados, pero en ese sentido, lo importante es que tú le clarifiques que lo que estás haciendo, declararlo como una retroalimentación y qué es lo que te permite ayudarlos. ¿Ya? O sea, está súper bien lo que tú estás diciendo, que en el fondo, si ellos no participan, cuesta avanzar y es bueno, de repente, en ese sentido, clarificar, ¿ya? Lo que está puesto acá, que en el fondo, en base a preguntas o lo que ellos te comenten, poder hacer esa clarificación de los contenidos. Ahora, si no te comentan, claro, se hace bastante más difícil. Em, ¿Cómo motivar?
cómo motivar el comentario? Puedes utilizar un sondeo, de pronto, O sea, para motivar la ahí, por participación. ejemplo, yo lo que preguntaba era, claro, como tu experiencia, porque en realidad a mí me resulta, lo que pasa es que me demoro. O sea, me refiero a cuando yo parto una asignatura, ¿Sí? lo que yo trato de hacer, de hecho, me puedo gastar las primeras semanas en que entiendan la forma de trabajo conmigo. Por Ya, ejemplo, una de las cosas que les digo es que yo no los estoy tratando de pillar. Yo me confieso ignorante, eso es una de las primeras cosas que hago en mis clases, porque lo soy súper ignorante. ujú, Aprendo todos los días. Esa es la única claro, gracia que puedo hacer, que aprendo constantemente, pero hay muchas cosas que no sé. Entonces, en realidad no tiene que ver con que ellos me traten de ganar o que yo valide mi conocimiento, somos un grupo de personas que queremos aprender cosas. Ahora ya, yo los voy a ayudar a dirigirlo. Y en ese entendido, por ejemplo, ahora en el Collaborate ocupo los sondeos, o sea, pongo una alternativa donde ellos cliquean y cuando me ha costado mucho, a veces lo hago con alguna plataforma online y que voten por los ya. teléfonos o el computador. Pero quería saber si también a ustedes les pasaba como lo mismo. Me imagino que es como similar lo que, porque he visto que están asintiendo, entonces debe ser parecido a lo que ocurre. Mira, no sé si alguien quiere comentar respecto a lo que pregunta Sebastián. Eh, Profesor, sí, ya, la verdad es que lo que dice Sebastián es como normal, no sé, lo veo yo, como normal no- que los alumnos se sientan como que los van a pillar, porque en el fondo también, uno en el fondo también lo que quiere es pesquisar quiénes, quiénes no saben o quiénes no entendieron o si entendieron mal. Entonces, yo no sé si ellos tienen miedo a eso. Lo que pasa que me da la impresión, por lo que me ha tocado ver, es como que los alumnos en la parte, todo lo que es la sesión remota, se sienten, eh, se sienten como más de... la voluntad de trabajar no es mucha normalmente. En general son pocos y los que participan son prácticamente, en general, los mismos que lo mismo, participan normalmente en una clase presencial. claro. Por lo tanto, yo no lo asumo tanto como que se sientan pillados, sino que está en esa dinámica de que no son muy participativos. Claro. Dale. Y O eso sea, yo se hacen. Y lo lo que pregunto uno- porque no es una suposición mía. De hecho, una respuesta fue literalmente, nosotros tenemos síndrome de niño golpeado. Esa fue Oh, literal la respuesta. Entonces, por ya, eso yo generalmente lo levanto con preocupación, porque yo, por ejemplo, no trato de pillarlo. Lo que yo quiero saber es la concepción que tú estás teniendo respecto de lo que hablamos, claro. ¿cómo la absorbiste? claro, Porque si ellos, por ejemplo, lo que yo necesito que ellos logren hacer, que para mí es lo necesario en cualquier conocimiento, es poder hacer predicciones. Ya, O sea, me refiero a es decir, según esto que hablamos, ahora, en este escenario nuevo, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a ser? ¿A o B? Y lo que me interesa es que se la jueguen. De hecho, una de las cosas que yo les pido es levanten las manos, por ejemplo, y tienen que jugársela con una respuesta, no porque yo quiera premiar la respuesta correcta, sino que cuando uno se da cuenta que tuvo un error, porque si yo no sí, opino, no me la jugué por ninguna opción, quiere decir que yo no hice el proceso cognitivo de elegir alguna. Entonces, cuando yo elegí una mala, quiere decir, ok, entonces mi proceso debió haber sido por el otro lado. Y ahí yo lo ya. conecto, no había pensado nunca con el término de lo que hablaba Cristian con la retroalimentación a uno mismo. Y quizás eso Claro. ayuda a ese mismo proceso. Por eso lo Oye, planteaba así. Sebastián, y cuando tú haces esa pesquisa, ¿lo haces con alternativas bien definidas? O sea, ¿le sugieres ideas a los alumnos de solución? Sí. Ah, ya, ya, porque, Salvo que les pida su opinión. Cuando les pido ya, la opinión es algo abierto, pero cuando tengo que evaluar al grupo completo, por ejemplo, en presencial le hago levantar la mano. Pero perfecto. lo que no les aguanto sí es que alguien no levante la mano. O sea, levanten la mano por sí, levanten la mano por no, pero todos tienen que haber elegido Ya, alguna. ya. Y ahí, Mira, bueno, la verdad es que estás utilizando bastante de las cosas que vamos a ver un poquito más adelante respecto a como a los tips de uso. Ahora, también hay que considerar que hay perfiles de estudiantes que de repente son más retraídos que otros y se da incluso en carreras que son algunos estudiantes mucho más efervescentes y otros que son mucho más pasivos, que son los típicos que se sientan más atrás y a veces nos toca que hay por carreras, hay perfiles que son alumnos más pasivos y hay que utilizar algunas herramientas potenciadas que vamos a ver un poquito más de adelante. hecho, ahí, para cerrar mi comentario y pues no quitarte más tiempo, claro, yo alguna vez lo que me preocupé fue porque estaba leyendo un artículo respecto de cómo nosotros en las clases, nosotros digo todos los docentes, ¿Sí? favorecemos los comportamientos de las personas extrovertidas por sobre las introvertidas. Ya, Porque hacemos preguntas interesante. abiertas y lo exponemos al público. Entonces, ahí, por ejemplo, empecé a ocupar, escriban de forma anónima en este documento online y pregunten ahí. Perfecto.
Porque Mira, también vamos a hablar algunos tips respecto de eso. Y lo otro que te quería comentar que a mí, por lo menos en lo personal, me funciona muy bien, es que cuando se produce ese prodigio de que el alumno participe y tú puedas establecer una relación de retroalimentación efectiva, o sea, cuando el alumno te muestra un caso, un problema, y tú lo ayudas a resolverlo frente al resto del curso, yo de inmediato hago la valoración de eso. Le digo, chiquillos, ¿se dan cuenta cómo el trabajo? Primero, le agradezco a Fernando, Felipe, Claudia, quien sea, le agradezco el poder compartir el trabajo con nosotros porque de esta manera, a partir de su trabajo, podemos detectar las oportunidades de mejora. Nunca hablo de errores, nunca hablo de problemas, siempre hablo de las oportunidades de mejorar el trabajo y también valoramos los aspectos positivos que ha habido en su trabajo. Y de esa manera, yo de a poquitito voy reforzando esto de que participar es bueno, no solo para ti, sino que es bueno para el resto del curso. Y los comprometo de esa manera. Eso es algo que me ha resultado y les voy a mostrar un ejemplo más adelante de eso que les estoy comentando. ¿Ya? súper, gracias. Voy a continuar. Ahora, pasando a las herramientas que disponemos en el ABA para poder hacer esta retroalimentación, la verdad es que vamos a hablar de algunas herramientas formales, que no es que sean tantas tampoco, pero algunas herramientas formales para poder hacer esta retroalimentación del aprendizaje, que es la que hacemos cotidianamente, y también vamos a hablar del uso de algunas otras herramientas que no son formalmente para la retroalimentación, pero que sí son canales que nos permiten poder retroalimentar a los estudiantes. Entonces, desde el punto de vista de las herramientas para la post-evaluación, que es la herramienta, perdón, la retroalimentación del aprendizaje, nosotros podemos utilizar una herramienta que se llama comentario del estudiante, que se puede aplicar cuando uno utiliza las actividades evaluadas del ABA. ¿Ya? Después lo vamos a ver en pantalla, vamos a ver ejemplos bien documentados ahí para que los puedan revisar, pero por ahora se los voy a mencionar. También tenemos la herramienta de anotación y comentarios en los envíos de actividades. O sea, cuando el estudiante envía una publicación, envía una fotografía, envía un documento, nosotros podemos hacer las anotaciones directamente en la plataforma si es que no disponemos de otra herramienta y la gracia de eso es que queda disponible para que el alumno lo pueda revisar en línea. Y por último, también podemos utilizar las herramientas de comunicación para poder hacer llegarle al estudiante la retroalimentación con distintos medios. Puede ser un texto, puede ser el mismo documento que me entrega el alumno, devuelto con los comentarios, puede ser incluso un video o un audio. Más adelante les voy a mostrar un ejemplo de eso también. Y respecto a las herramientas para la clase a clase, para la retroalimentación para el aprendizaje, ahí por supuesto la más valiosa es la retroalimentación verbal y por supuesto bien el estar grabando la clase para que eso quede como registro para aquellos estudiantes que no pueden participar de la sesión sincrónica. ¿Ya? Y en ese sentido, súper importante también cuando uno está haciendo la grabación, no olvidar que hay gente que nos va a ver después, por lo tanto, es bueno dejarle mensajes a esa gente. Oye, mira, qué bueno que hoy día participamos y para aquellos que no pudieron participar hoy día, ojalá también puedan mandar su trabajo para que también podamos utilizar sus ejemplos en la retroalimentación del resto de los compañeros. ¿Ya? Eso también me funciona bastante bien. Como lo mencionábamos con Sebastián, la herramienta de sondeos también es una herramienta súper potente para poder justamente ver cómo están captando los estudiantes los contenidos que le estamos entregando. Bien, y ahí la herramienta de sondeo, claro, tratar de hacer preguntas bien dirigidas, preguntas que nos permitan confirmar si el estudiante está tomando los conocimientos o no. Y por último, también la herramienta del tablero de discusión también es una herramienta bastante efectiva para mantener un canal abierto de retroalimentación. ¿Ya? O sea, no es necesario que yo a cada rato esté retroalimentando al alumno en cada cosa que dice, sino que también puedo complementar esa retroalimentación que hacemos en el clase a clase, la puedo complementar con un canal abierto, como un foro, donde los alumnos pueden estar constantemente participando y retroalimentándose a partir de ver qué es lo que comenta el otro respecto a un trabajo. Bien, entonces es como hacer un sondeo, pero a largo plazo. ¿Ah? Y aquí están algunos de los tips que les sugiero tener en cuenta al hacer una retroalimentación. Primero, y súper importante, siempre focalizar la retroalimentación o los comentarios que hacemos en la retroalimentación, focalizarlo única y exclusivamente en el aprendizaje y el refuerzo positivo de las actitudes que está teniendo el estudiante. Nunca hacer juicios de valor que puedan afectar a la autoestima del estudiante. Eso es súper importante porque, sobre todo como lo comentábamos también con Sebastián anteriormente, hay estudiantes que son súper retraídos y que le tienen pánico al exponerse en público, entonces si nosotros en una retroalimentación, sobre todo en exposición de la clase,
podemos dañar severamente la autoestima de un alumno, y por el contrario, si lo hacemos bien, si lo reforzamos positivamente, podemos hacer que ese alumno se siente en primera fila virtualmente y participe mucho más en adelante. También es importante no solamente entregar la retroalimentación mencionando aquellos aspectos de mejora, sino que también evidenciarle un poquitito al alumno cuál es el camino para efectuar esa mejora, cuáles son los pasos que debiera seguir para poder aportar esa mejora. Entonces, también uniéndolo con la consulta que hacía Sebastián recién, también cada vez que uno le haga estas preguntas a los alumnos y el alumno responda positivamente o negativamente, también nuevamente conducirlo a la respuesta correcta y mostrarle los escenarios para que pueda hacer esas mejoras. En el punto 3 dice, dar tiempo para que exista una mejora en las acciones realizadas. Ya, esto tiene que ver sobre todo cuando nosotros hacemos algún trabajo en clase. Esto probablemente no se pueda ejecutar en las evaluaciones formales, sino que en el clase a clase, cada vez que uno haga una corrección de algún trabajo que está en desarrollo, dar un tiempo para que el alumno pueda implementar las mejoras que nosotros le estamos sugiriendo. Y en ese sentido, reforzar esto de no solamente decir qué es lo que tiene que corregir, sino que también darle algunas nociones de cómo mejorarlo. Y también unido con eso, tratar de generar ideas para que los estudiantes puedan mejorar. ¿Ya? De repente los estudiantes son como que van siguiendo muy al pie de la letra lo que le sugiere el profesor o el camino. De repente también es buena la divergencia, plantearle como si se estén distintos escenarios. Bueno, ¿y si lo resuelvo por acá? ¿Y si lo resuelvo por allá? De tal forma de estimular la creatividad en el sentido de las soluciones al estudiante. Y lo otro, que también tiene que ver con lo que él planteaba recién por la herramienta del foro, darle tiempo al estudiante para que él también reflexione y construya su aprendizaje a partir de esta retroinspección. ¿Ya? Entonces, no es necesario que esté retroalimentando todo el día. También puedo utilizar esta herramienta del foro para plantearle al estudiante una inquietud respecto a la clase y que la puedan desarrollar de una semana a otra. ¿Ya? Y otro elemento que lo agregué al final de la presentación, por eso no tiene icono acá, que tiene que ver con un comentario que me hizo un docente respecto del trabajo en grupos. Cuando uno está en Collaborate y trabaja en grupos, generalmente, bueno, lo que sucede al trabajar en grupos es que los alumnos se registran en su grupo y luego cada uno se va a su sala de grupo a trabajar. Y muchas veces uno le da las instrucciones, el docente después se puede pasear por estos grupos, le puede hacer retroalimentación a los estudiantes de cada grupo, pero muchas veces los estudiantes a la medida que van terminando la actividad, cierran el grupo y se van de la clase y dan por terminada la clase. Y se pierde esa maravillosa oportunidad de hacer una retroalimentación del curso completo en base al trabajo que hizo cada uno de los grupos. Entonces, la sugerencia ahí es, antes de enviar a los chicos a trabajar en grupo, dejar como acuerdo que a cierto horario se van a reunir, hayan terminado o no el trabajo, se van a reunir para hablar sobre las experiencias que han tenido cada uno de esos grupos de trabajo. Ya, eso como último Ahí, elemento. disculpa, ¿Sí? dos observaciones con respecto a eso mismo. Por ejemplo, porque dado que una de las cosas que estaba notando es como el mandar mensajes a la gente, a los estudiantes que van a ver esto por la grabación. ¿Sí? Cuando en el Collaborate nos vamos a los grupos, deja de grabar. Sí, No queda en la efectivamente. grabación, lo que ocurre en los grupos no se graba. Entonces, y después al volver a la sala principal, hay que volver a decirle que grabe. Ahora Exacto. la sesión queda en dos videos en ese caso, por si acaso. Y una cosa que me ha servido en el mismo respecto es no solamente cuando ocupo grupos, pero cuando tenemos que hacer actividades, les pongo un reloj, les comparto la pantalla con un reloj. Por ejemplo, yo ocupo Ah, la técnica Pomodoro, interesante. que son 25 minutos para ¿Sí? hacer o de repente le digo, ya van a hacer 10 y pongo un cronómetro de 10 minutos, porque eso me sirve para quienes vean la grabación que sepan hasta dónde tienen que adelantar. Ah, excelente. Porque Mira, como lo están buena viendo, recomendación. porque no sé, 10 minutos, 15 minutos que yo estoy callado, a menos que Claro. me hagan preguntas. Entonces, yo me imagino que es súper aburrido estar mirando eso y no saber hasta dónde adelantar. Entonces, como pongo Mira, el reloj en la pantalla, por último saben que tienen que ir hasta el final de ese y, timer. ya, o sea, lo pones en cuenta regresiva para que ellos sepan el tiempo que están esperando. Exacto, sí. Súper buena sugerencia, Sebastián, porque sabéis que a mí me pasa algo similar, pero no con el trabajo, sino que cuando hago los breaks, de repente le digo, Por ya, mira, nos ejemplo, vamos a tomar 5 minutos, 5 10 minutos minutos. para un cafecito, pero para no cortar la grabación y quede en un solo intertanto, dejo ahí el cronómetro. Mira, yo lo que hago es que lo dejo escrito en el chat, ¿ya? Pero Claro, recojo, en el caso del trabajo con los grupos, está bueno. Te lo, es te que lo, te lo copio.
Cópiamelo. Y de hecho, les dejo estos enlaces, los voy a dejar acá en el chat, porque, por ejemplo, yo que ocupo la técnica Pomodoro, que son 25 minutos de trabajo, 5 minutos de pausa corta y 10 de pausa ¿Sí? larga. Generalmente nunca me toca la pausa larga, es algo que lo acordemos, Sí. pero esa página me sirve, es Tomato Timer. Y Perfecto. la otra cosa es escribir, se los voy a dejar también. Te agradezco estos tips porque, como te digo yo, estas presentaciones y todo lo que yo a ustedes les sugiero también lo recojo de los propios docentes que de repente me dan estas buenas ideas. Así que agradecido, Sebastián, por Por ejemplo, hay un. Stopwatch. ¿Ya? Claro, ¿Y eso es lo que puede eso hacer? es, si tú buscas en Google Stopwatch 10M, te ¿Ya? va a aparecer una página que dice Ah, perfecto. Stopwatch ya cargado con los 10 minutos. Igual uno lo puede cargar, Ya. pero a mí es súper fácil decirle, elijo Y esa. esa es una funcionalidad del propio No, navegador de pero hay Chrome. una página que. Lo que pasa es Ah, que hay ya. una página que entiende cuando yo lo Recoge busco, todo eso. ¿sí? Ah, qué Agarra bueno. eso y me lo devuelve. Buenísimo. Ahora, yo lo puedo cambiar y si quieren. Lo que pasa es que yo nunca ocupo. No ocupo favoritos ni nada. Sé qué Ya, cosas tengo que buscarle en Google nomás. Pero ya, bueno, y hay perfecto. videos en YouTube que tienen también cronómetro. Pero es súper Buenísimo. útil para lo que tú dices, por ejemplo, para hacer las Sí, pausas, para que todos sepan cuándo tienen que volver para pagar eso. Ahora, lo que exacto. sí, como última cosa, hay algunos que ocurre que si ustedes, por ejemplo, comparten la pantalla y cambian de ventana, o bien se meten al mismo Collaborate, deja de avanzar el timer. Se queda pegado en lo que está compartido. Entonces, Ah, lo que ya. yo hago es que cuando voy a dar la pausa, me aseguro de que quede en mi pantalla el timer Ya, corriendo y yo sé que por claro. detrás va a estar corriendo también. Buenísima Eso. herramienta. Gracias, Sebastián. De nada. Ya, voy a avanzar en los ejemplos porque para que no se nos vaya el tiempo. Miren, yo aquí, obviamente tengo que ser súper autorreferente, ejemplo los saco de mi propia práctica para poder hacer las capturas de pantalla. Ya, entonces voy revisando básicamente estos elementos que les puse acá, ya los que están acá, em, para que podamos ver algunas herramientas que pueden servir. Por ejemplo, cuando uno realiza una actividad en el ABA, ustedes se darán cuenta que en nuestras carpetas de desarrollo semanal, nosotros tenemos aquí el apartado de evaluaciones, ¿verdad? Y ahí en evaluaciones nosotros podemos crear actividades. Esas actividades pueden ser evaluadas o no. ¿Ya? Yo puedo utilizarlo para efectivamente realizar una evaluación y colocarle la nota y que el estudiante reciba su nota en mis calificaciones, o también lo puedo utilizar como plataforma para poder hacer correcciones y no necesariamente que esa nota cuente. ¿Ya? Para eso basta con que coloquemos que no aparezca o no se sume esta evaluación en el cálculo final. Gracias de esto, más allá de explicar cómo funciona la herramienta de actividad, que lo podemos ver en el próximo webinar, los dejo invitados. Lo importante es que cuando los estudiantes entregan su trabajo, en mi caso yo le hago, entre otras asignaturas, una asignatura de representación de proyectos, los estudiantes me cargan imágenes, fotografías o capturas de pantalla de su trabajo, y en la propia plataforma yo les puedo hacer mis comentarios con algunas herramientas que aparecen acá. Pero lo que les voy a mostrar ahora, que tiene que ver con los comentarios del estudiante, es un apartado que aparece acá donde yo le puedo dejar un comentario al estudiante de forma escrita. Y este comentario el estudiante lo va a poder ver en el apartado Mis calificaciones. Dentro de la actividad evaluada aparece un globito con el comentario que ustedes les dejaron. ¿Ya? Entonces, muchos profesores yo sé que utilizan esta herramienta de evaluación, ven o no lo han visto nunca porque nunca acceden como estudiantes, no saben que este comentario efectivamente el alumno lo puede ver en mis calificaciones. Profesor Juan Carlos, cuénteme. Sí, una consulta sobre eso mismo. Yo uso bastante esta actividad con los trabajos, para todos los trabajos grupales, y uso los comentarios, pero me pasó de que por lo menos 2 cursos me decían los alumnos que no podían, ellos veían la puntuación, pero no podían ver los comentarios en mis calificaciones. Quiero saber si eso puede ser algo que yo no he hecho o Mira, definitivamente es que lo que pasa es que, a ver, y en esos trabajos usted usa rúbricas o no? sí, Ya. sí. ¿Y el comentario se lo deja bajo cada pregunta de la rúbrica? Se lo dejo bajo, lo hago para cada pregunta y además el comentario general donde va la evaluación Ya. final. De lo que yo he podido observar, los comentarios que quedan bajo cada rúbrica no se ven por acá, no se ven acá. El alumno solo tiene acceso a este comentario general.
¿Ya? Por eso está nombrado así como comentario al estudiante. Lo otro queda solamente como una observación dentro de la rúbrica de cada estudiante, pero los estudiantes no tienen acceso a esa rúbrica. ¿Ya? No hay ninguna forma que la vean. Voy a revisarlo. Más ratito, Yo creo que cuando sí, veamos el ejemplo en vivo, vamos a parece revisar. que sí. Mira, Carolina me está Sí, indicando que sí porque queda grabada. yo trabajo mucho con proyectos, y les rayo proyectos, y ellos pueden tener acceso al documento. A lo mejor lo que puede haber pasado, Carolina, por tienes razón. ejemplo, Juan Carlos, es que a lo mejor venció todo plazo y salió de la vista de los alumnos. Eso me ha pasado a veces. Me dicen, profe, no puedo ver, no tengo idea, no puedo ver sobre reglamentación del foro. Y es porque el foro se acabó y entonces sale como de la vista. Y ahí tenéis que como meterte a configuración y darles más tiempo. Sí, Pero Me pasó por lo menos en 2 cursos, me pasó esta semana, de hecho. en el caso en el caso de las actividades, ya. si la actividad queda en el centro de calificaciones, o sea, si nosotros hemos habilitado que aparezca en el centro de calificaciones, aunque la actividad haya vencido el plazo, el estudiante igual puede acceder aquí al documento. Y Sí, Entonces me algo estoy pasó fijando esta que semana. ¿ah? Entonces algo puede haber pasado esta semana, o la semana pasada, ya no me acuerdo, que en dos cursos me pasó que no podían ver y tuve que configurar de nuevo. Ya. Bueno, esta semana en particular no, sí, esta semana hubo varios problemas de acceso de estos primeros 2 días. Em, pero en el fondo, este comentario que dice comentario del estudiante aparece acá. Y ahora que lo estoy pensando, los comentarios que uno hace dentro de la rúbrica, el estudiante debiera poder verlos dentro de su evaluación. Se hace clic acá. No al ver rúbrica, porque al ver rúbrica solamente le aparece el documento de rúbrica, donde aparece cada uno de los apartados. Pero al revisar nuevamente su evaluación, es probable que el estudiante pueda revisar su rúbrica de evaluación. Cristian, perdón, la consulta era lo siguiente, porque efectivamente hay algunos alumnos que las veían de otros cursos, pero ¿Ya? me pasó con 2 o 3 cursos que no podían hacerlo. Entonces quería saber yo si es que uno tiene algo que de pronto que no cliqueaste algo que impidió que el alumno lo viera, o es un problema que imagino lo que uno puede hacer. No, la verdad es que desde lo que uno puede configurar, lo que uno hace es configurar si la evaluación de esto va a sumar o no para el cálculo final, y lo otro que puede configurar es si el estudiante le va a aparecer o no dentro de mis calificaciones. Pero no hay un detalle tan específico como que los comentarios le aparezcan o no le aparezcan al estudiante. Ya, ¿Ya? Así que puede haber sido algún otro tipo de error. ¿Mm? perfecto. Ok. Y acá estoy haciendo un zoom a la herramienta de evaluación de las actividades porque em, también cuando el estudiante envía un documento, ya sea un documento de imagen o un documento de texto, nosotros tenemos la posibilidad de utilizar este apartado que está acá. Se ve mi mouse, ¿verdad? Sí. ¿Sí? ¿Se ve mi cursor? No. No. ¿No? No, Ah, ya, es que quería confirmar eso porque pensé que se veía mi cursor. Bueno, en la parte superior derecha de esta pantalla que les estoy mostrando, donde aparece un lapicito, una imagen, unos comentarios, texto, línea, imprimir y descargar y buscar, ahí hay una serie de herramientas que nos permiten intervenir el archivo que el estudiante cargó. ¿Ya? Entonces nosotros podemos hacerle rayados, flechas, textos, incluso podemos cargar imágenes para contrastar lo que el estudiante está presentando con alguna situación que nosotros queramos demostrar. Por ejemplo, no sé, en el caso de actuación, si el estudiante cargó una imagen con un rostro, una expresión, y uno quiere decirle, no, mira, la expresión que tú estás poniendo no es la adecuada, debiera ser esta, uno puede cargar una imagen para mostrarle ahí a los estudiantes. ¿Ya? Em, Luego, respecto a las herramientas de comunicación que uno pudiera utilizar como soporte para hacerle llegar una retroalimentación a los estudiantes, la verdad es que no quise ponerle acá una imagen de un correo electrónico con una retroalimentación porque eso me imagino que ustedes lo manejan o un documento de texto. Lo que les quiero mostrar ahora es una variante que me la planteó un profesor. En otra instancia me dijo, no, lo que yo hago es que les grabo un audio a los chiquillos. Me sale más rápido, más directo, es más cercano, tengo la inflexión de la voz para poder hacerlo, y la verdad es que yo les traje un ejemplo que lo hice yo a partir de una clase que hice yo y la retroalimentación que les di. Espero que se escuche el audio, ustedes me confirman, a ver. ¿Se escucha el audio? No se escuchó el audio. A ver, creo No, que pero en este caso, se escucha como que va a sonar, pero lo que tendrías que hacer es, creo que es sí, compartirla completa y te aparece compartir la pantalla. una Sí, cajita que dice compartir el audio.
Sí, a ver, voy a ver si me funciona esa manera. Lo que pasa es que lo que estoy haciendo ahora lo que hice ahora fue compartir la presentación cargándole a la plataforma porque en una oportunidad anterior tuve problemas con esto. Entonces voy a ver si lo puedo compartir de manera correcta ahora. Voy a compartir la pantalla, le pongo... Espérame. Voy a salir de acá. Tenía que primero activar el sonido. Ahí sí, incluir sonido del equipo. Voy a compartir mi pantalla y ahí sí, creo que estoy compartiendo completo. Voy a abrir entonces la presentación. La voy a... ¿Me escuchan? Sí, Ya. Lamentablemente, ¿me escuchan todavía o no? sí, ¿Sí? pero está como pegado en la pantalla. Ya. ¿Qué me pasa eso? Cuando comparto completo, se me pega el Teams. Eh, ¿No estoy compartiendo ahora? No, o sea, está todavía la pantalla Pero pegada. está pegado. Ah, está pegado. Ay, ley de Murphy. A ver, me voy a salir y voy a volver a ingresar, ¿ok? O Porque cuéntame lamentablemente aquí me pasa esto cuando comparto pantalla completa, algo pasa. Ahí los veo a ustedes me ven a mí y no estoy compartiendo todavía. No. A ver, ¿cómo lo hago para que me permita mostrar la presentación? Lo otro que podría... Ah, Aquí estoy, no me dio, ¿me escuchan? sí, Voy a dejar de compartir mi video en cámara y voy a ver si vale. ahora me resulta poder compartir la pantalla. Ya, voy a poner incluir el sonido del equipo y voy a ver si puedo compartir, a ver cómo lo hago para compartir la presentación, a ver si me funciona desde acá. Ahora sí están viendo la presentación, ¿verdad? Sí, Y si la pongo a pantalla completa también la siguen viendo. también. Sí, Veamos si ahora sale todo bien. Ya me voy a colocar aquí en el ejemplo que les estaba mostrando acá del audio. ahí está. Sí. Ojalá que ahora se escuche, ustedes me confirman. Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Ahora Gusto sí. saludarlos nuevamente. Les voy a dejar este archivo de audio como retroalimentación de la clase de hoy día. Primero que nada quiero agradecerlos y felicitarlos por el trabajo presentado en la clase de hoy. Recuerden que la participación de ustedes en estas actividades durante la clase es súper importante porque de esa manera podemos aprender todo del trabajo, de los aciertos y de aquellas oportunidades de mejora que pueda tener el trabajo de cada uno de ustedes. Así es que la invitación va a ser siempre a estar participando de tanto de los trabajos como de los comentarios que hagamos durante los primeros minutos de la clase. Bien, en términos generales les quería comentar que están trabajando de muy buena manera los conceptos de las láminas, están trabajando de muy buena manera también las herramientas digitales. Aquí quiero detener un poquitito en reforzar esto de que no necesariamente tienen que utilizar Illustrator y Photoshop para resolver sus trabajos. Como lo vimos en este contexto de pandemia, en que necesitamos estar adaptándonos constantemente, ustedes también pueden utilizar otras herramientas digitales que les permitan resolver los desafíos de la asignatura. Y en ese sentido, bien, lo voy a dejar hasta ahí para no extenderme tanto, pero ahí tienen entonces un ejemplo de cómo una retroalimentación también puede ser hecha de forma verbal. Incluso yo estoy hablando de una asignatura de presentación de proyectos donde trabajamos mucho con la visualidad, pero de pronto recuerden que hay que atender también a los distintos modos de aprendizaje de los estudiantes y no todos son visuales, hay algunos que son efectivamente más auditivos. Entonces, estar variando los canales de comunicación para la retroalimentación también resulta atractivo para los alumnos. ¿Ya? Y les comento que para poder hacer esa grabación, la verdad es que no requerí de ninguna tecnología del otro mundo, lo pueden hacer de varias formas. Por ejemplo, la propia plataforma, o sea, la propia aplicación de PowerPoint tiene en el apartado insertar, tiene la capacidad de insertar audios, que ustedes lo pueden grabar directamente desde el PowerPoint, que es como yo lo hice en esta presentación. Pero también lo pueden hacer con su WhatsApp personal, le pueden mandar, por ejemplo, no sé, pues, se pueden mandar un mensaje a alguien de confianza, un mensaje de audio, y después lo pueden descargar desde la versión web de WhatsApp, lo pueden descargar también como archivo y mandarlo a sus estudiantes por correo electrónico. ¿Ya? Y eso lo puede abrir Windows sin ningún problema. ¿Ya? Así es que Disculpa, son mándense el ¿sí? audio a ustedes mismos. Es que no les quise mencionar eso porque no Ah, siempre ya. uno tiene ese grupo como de respaldo personal. Lo que dice Sebastián es que uno en WhatsApp
se puede hacer un grupo con un solo integrante que es uno y mandarse cosas ahí como respaldo. ¿Ya? Yo sé, Creo que igual lo puedes mandar directo a ti mismo, no necesitas grupo, pero también puedes con el grupo. pero ¿y dónde lo revisas? Si te lo mandas a ti mismo, si no hay una sala de chat para tipo. Ah, debería, ya. Es que yo ocupo Telegram y Telegram, de hecho, Ah, parte ya, con eso. Se llama así. ya, ya, perfecto. Mensaje guardado. Dale. Ya. Pero ahí tienen dos alternativas. Si ustedes son más cercanos con el uso del PowerPoint, en el PowerPoint pueden en el fondo crear este mensaje de audio y se lo envían a los estudiantes. Bien, vuelvo entonces a mi presentación. Creo que estaba saliendo bien presentándolo aquí ¿Sí? acá. Ahí están viendo mi presentación, ¿verdad? Sí. Ya, entonces ahí está ese ejemplo. Después también los comentarios del estudiante en la sesión sincrónica. ¿Ya? Yo acá, por ejemplo, justamente en la clase de hoy día, de hecho ando con la misma ropa, clase de hoy día en la mañana, me presentaron láminas los estudiantes. Nosotros trabajamos presentación de proyectos a través de láminas y que tienen que ser altamente visuales. Entonces, yo justamente le estaba haciendo el comentario a una alumna sobre cómo ella seguía utilizando demasiado texto para hablar sobre cosas que tienen que ver con datos. ¿Ya? Entonces, les comentaba recién que es súper importante que ustedes le sugieran alternativas a los estudiantes, que les demuestren cómo debiera ser hecho el ejercicio o ideas por lo menos para que ellos los pudieran utilizar. Entonces lo que yo hago es demostrarle esto que es una oportunidad de mejora para ella, yo le doy una demostración práctica y eso es altamente agradecido por los estudiantes, súper bien recibido. ¿Ya? Y yo acá dejé también, déjeme ver si, no sé si esto se va a compartir porque estaba compartiendo el PowerPoint, déjeme ver si... ¿Se ve en mi pantalla todavía o no? Sí. ¿Se Sí, está viendo todavía. el video Vemos de... también. El video no. O sea, Se sigue está el viendo el cuadro, pero PowerPoint? se Ya, sigue viendo el entonces, PowerPoint. ya, entonces aquí voy a intentar compartir entonces mi pantalla completa, espero que no se caiga. ¿Siguen ahí? Sí, ¿Seguimos todavía. todos acá? Y Ya, todavía se pero está moviendo. ya, perfecto. Creo que parece que el problema me pasa, Sebastián, tú que le pegas más esto Con la cámara. cuando estoy compartiendo la cámara y pongo el video, parece que ahí se produce la caída. Ya, y ahí entonces les quiero mostrar solamente este segmento del video. Esperemos que cargue. No, capaz que tampoco se la puede aquí con el video en tiempo real. Ahí está cargando. Entonces, básicamente lo que muestro en este video es la secuencia de cómo estoy haciendo la retroalimentación y obviamente esta retroalimentación queda guardada en el video de la clase. ¿Ya? Si no carga, la verdad es que no es tan relevante porque igual se los puedo comentar. Me hubiera encantado que se pudiera ver, pero parece que la conexión aquí no me está ayudando en la carga del archivo. Pero no importa, se los comento yo. En el fondo tiene que ver con que, déjenme volver a mi presentación. Ahí está la presentación. Tiene que ver con que el estudiante me propone una situación, ella lo está mostrando frente a todo el curso, por lo tanto, el cuidado en el lenguaje y el evitar los juicios de valor que les comentaba recién es súper importante, súper cuidadoso en siempre aportarle con ideas. Y la alumna incluso, en el mismo video, me hubiera gustado que lo viéramos porque ella agradece la forma y el consejo que le doy en la mejora de su trabajo. ¿Ya? Y eso, como les digo, también es reportado por el resto de los compañeros. Muchos de los compañeros, cuando yo después les digo, ya, hay más preguntas, más consultas respecto al trabajo, y ellos me dicen, profesor, yo tenía una duda, pero en la explicación que le dio a mi compañero se aclaró la duda que yo tenía. ¿Ya? Así es que también ahí tenemos en ese reforzamiento. Bueno, lo que hablamos recién con Sebastián, los sondeos, que ahí no tengo imagen del sondeo, pero porque el sondeo se hace en tiempo real, y no queda registro de eso. El sondeo son estas encuestas que podemos hacer durante la sesión de Collaborate y que nos permiten justamente monitorear si los estudiantes están adquiriendo los conocimientos. Entonces, ahí nosotros podemos hacer consultas, preguntas cerradas con respuestas dirigidas, podemos hacer preguntas abiertas también, ¿verdad? Y de eso poder dejar un registro. Recuerden que ahora los sondeos también podemos hacer la descarga de esas respuestas del sondeo, pero principalmente nos permiten monitorear si efectivamente el estudiante está comprendiendo lo que estamos viendo en la clase o no. ¿Ya? Y por último, el tablero de discusión, que también es una herramienta que, si bien es una herramienta de comunicación, pero perfectamente puede ser utilizada como una plataforma para poder entonces dejar un canal abierto para la retroalimentación permanente.
¿ya? En este caso, yo el foro le puse ahí el título de la unidad, les comenté ahí a los estudiantes cuál era el objetivo de este foro, incluso este foro lo hice con evaluación, de tal forma de poder evaluar la participación de los estudiantes, más allá del contenido, es la participación también de ellos, y también planteé una pregunta que tiene que ver justamente con hacer no es cuestionamiento, lo que mencionaba aquí en la escala de Wilson, esto de expresar inquietudes que gatillen esta participación activa de los estudiantes en su proceso de reflexión, ¿ya? En esta retroalimentación. Entonces, también ahí el sondeo es una muy buena herramienta para poder utilizarla. Acá vienen las consultas finales, pero antes de esto me gustaría mostrarles dentro del ABA estos ejemplos que le está dando respecto al uso de estos elementos de las actividades. Bien, entonces voy a pasarme. Estoy compartiendo pantalla todavía, ¿verdad? ¿Están viendo mi ABA? Sí. Perfecto. Bien, les quería mostrar básicamente cómo aquí voy a tomar un curso anterior en el que tengo representación, en esta, que es justamente una asignatura donde yo hago este ejercicio de poder ver las actividades de los estudiantes. Y fíjense que aquí en el centro de calificaciones, voy a recurrir al centro de calificaciones completo. Acá yo les voy a mostrar un ejemplo de cómo una actividad, acá yo mismo me puse como estudiante también, y acá voy a entrar entonces a ver el detalle de la calificación. Ahí está, ese intento. Esto lo estoy haciendo para que ustedes vean en el proceso de evaluación cómo nosotros podemos retroalimentar al estudiante. Entonces, esta es la imagen del trabajo que yo cargué. Supuestamente me lo cargó un estudiante. Se quedó pegado, ¿no? No, ahí está cargando. Sí. Se está demorando, pero... ahí cargó. ¿Se las recargó a ustedes también? ¿O no? ¿Sí? ¿Ven la imagen que aparece al centro Sí. cargada con los cuchillos cartoneros? ¿Sí? Aparece. Sí. Perfecto. Ya, entonces, bueno, aquí yo ya había hecho varios elementos, pero la idea de esto es que el estudiante presenta su trabajo, puede ser un documento, puede ser una imagen, puede ser una fotografía, una ilustración, como el caso que está acá. Y acá entonces yo puedo utilizar distintas herramientas que aparecen acá arriba. Y aquí les quiero comentar algunos detalles que probablemente ustedes no se habían dado cuenta. Por ejemplo, en la revisión de este trabajo, a mí me queda bastante estrecho el espacio acá. Sin embargo, desde este icono que está acá arriba a la derecha, yo puedo colapsar un poquitito esta barra, dejarla acá al lado, y esta de acá al lado también se puede cerrar ahí, de esa manera. Y así me queda un espacio más amplio para poder hacer la evaluación, la corrección o compartir esto con los estudiantes y que vean completa la pantalla. ¿Se fijan? Entonces, en este caso, lo que yo puedo hacer, aquí me aparecen las herramientas ya desplegadas. Aquí tengo herramienta de dibujo, pincel, borrador. Por ejemplo, hay herramienta de borrador. Yo puedo borrar estos elementos que le rayé aquí al estudiante. Fíjense, esto que está acá se puede borrar. Estoy borrando, obviamente, cosas que yo ya había grabado, o sea, le había rayado yo anteriormente al estudiante. Y acá tengo la herramienta de dibujo, donde acá me aparecen elementos que yo puedo cambiar. Aquí puedo cambiar el color. Por ejemplo, vamos a pasarlo ahí a color rojo. Acá sí que quiero hacer algún relleno también, pero no lo voy a rellenar con nada ahora. Y con esto entonces yo también puedo hacer nuevamente, dibujarle aquí, hacerle varias observaciones de su trabajo. También puedo agregar comentarios. ¿Ya? Yo aquí puedo agregar, por ejemplo, una nota acá, y acá le puedo poner. Esto podrías aplicarlo aquí. ¿Ya? Por ejemplo, como eso. Y ahí entonces los comentarios van quedando aquí al costado y el estudiante los puede revisar. Y lo otro que les comentaba es que yo también puedo agregar imágenes de referencia. ¿Ya? Aquí voy a sacar esa imagen y la voy a cargar de nuevo. Aquí uno puede cargar desde acá, desde el computador.
Bueno, acá podría tomar esto, por ejemplo. Una imagen cualquiera da lo mismo. Y ahí entonces yo podría utilizar una imagen de referencia, se la puedo colocar acá abajo, para que el alumno vea que este cuchillo fue utilizado acá, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos varias herramientas que podemos utilizar. Les estoy mostrando las herramientas donde podemos intervenir el trabajo que me está mostrando el estudiante. Y también puedo poner cajas de texto directamente acá. Le puedo escribir aquí ya, también podemos hacer ahí, dejarle directamente textos dentro de su trabajo. ¿Ya? Y la gracia de esto, ahora viene algo bien importante, la gracia de esto, déjenme recuperar mis barras laterales. Ahí están, para que no se asusten. Se recuperan de la misma manera, ¿eh? De esta flechita de acá, ustedes pueden extender o colapsar las barras de los lados. Así que ahí está, la estoy ampliando nuevamente. Y la gracia de este comentario que está acá es que esto queda grabado con el archivo. Por lo tanto, cuando el estudiante revisa en mis calificaciones, encuentra estas mismas observaciones que están acá. ¿Ya? Respecto de eso y lo que preguntaba el profesor recién, acá está el comentario general, ahí yo le puse un comentario pequeñito, y también en la rúbrica que aparece acá, ahí está, en la rúbrica uno también podría poner acá, mostrar comentarios, ahí donde está, y yo le podría poner acá, voy a poner acá un comentario, a ver, eh, comentario a la eh, pregunta 1, por ejemplo. ¿Ya? Voy a dejarlo así, y le vamos a colocar acá abajo, guardar rúbrica. ¿Bien? Entonces, lo que quiero verificar ahora es si yo al ingresar en el modo preliminar de estudiante, vale decir, al ponerme en la posición de estudiante ahora, e ir a mis calificaciones, que está acá abajo, primero mostrarles que efectivamente, ¿qué pasó acá? Ah, no le puse la nota. Ya, debería haberle puesto la nota, por eso no me aparece el comentario acá. A ver, espérenme que algo me pasó acá que en mis calificaciones. Ah, no califiqué, ya, no le puse la evaluación. Por eso no me apareció el otro lado. Déjenme efectivamente calificar esto. Aquí me faltó evaluarlo, por eso aquí está la evaluación de eso. Se debe finalizar, cambiar número de puntos a 100, 92. Mostrar comentarios, eso ya está en los comentarios. Calificar por rúbrica, 92. Si está calificado, ¿qué pasó? Guardar rúbrica, enviar. Ahí envié la rúbrica. Ahí sí, ya está con la nota. Me había faltado eso. Ya, enviar para que aparezca la calificación. Y ahora sí, me voy a cambiar a la vista preliminar del estudiante para mostrarles cómo vería el estudiante el comentario general, que es el que aparece acá. Al pinchar ahí, aparece el comentario general de la calificación. Y lo que quiero confirmar ahora es si como estudiante yo puedo entrar a lo que acabo de enviar. Ahí efectivamente aparecen todos los comentarios que yo les mostré recién. Te felicito por el excelente trabajo, esto está muy bueno. La imagen que le puse ahora, el estudiante puede hacer clic dentro de estos comentarios y aquí tendríamos que avisarle sí que tiene que correr hacia el lado este panel lateral. Ahí puede ver todos los comentarios que yo le he ido dejando. Ahí se va resaltando el comentario indicado. Y lo único que me faltaría confirmar es si el estudiante puede ver su rúbrica. No le aparece la rúbrica acá, ¿ven? Pensé que podía ver la rúbrica, intento tratar de ver rúbrica. Aquí está la rúbrica. Y me aparece, sí, aparece el comentario ahí. Ahí está, profesor. Ya, perfecto. Ahí aparece el comentario que usted le hace por cada una de las preguntas. Por lo tanto, Ya, entendiendo que usted habilitó los comentarios, porque si no, no le hubiera aparecido el cajetín para poder escribirlos, debiera aparecerle al estudiante, al ver la rúbrica acá, debiera aparecerle el comentario de cada uno de los ítems evaluados. sí, ¿Ya? sí, claro. O sea, del momento que escribí los comentarios, debiera aparecer. Claro.
Claro, acuérdese que a mí me pasó recién que escribí el comentario, pero no envié la calificación. Sí, Por lo sí, por tanto, supuesto. ni siquiera aparecía en, en, No en aparece mi... tampoco, sí. Pero al guardarlo, automáticamente ya aparecen en la rúbrica. Ya Claro. no aparecen en este apartado, sino que el estudiante tiene que hacer clic acá, donde dice ver rúbrica. ¿Ya? Y Ah, ahí le aparecen entonces los comentarios que yo haya hecho en cada uno de los ítems de la evaluación. ¿Ya? Por supuesto, esto es individual por cada estudiante, por eso aparece aquí de color celeste el puntaje que él sacó con los comentarios y la respuesta correcta. ¿Bien? sí. No sé si se puede hacer una pregunta, Sí, aparte por que supuesto. una dificultad nomás que cuando hice unos trabajos grupales, ¿Ya? eh, yo creé los grupos ¿Sí? eh, y, y al momento de crear la actividad para que la desarrollaran los alumnos, ¿Ya? puse ahí actividad grupal. Pero que lo que pasa que esa actividad grupal me pasaba que cuando yo la ponía grupal no la veían los alumnos. Tenía que deshabilitar grupal para ponerla individual para que ahí la pudieran ver y pudieran desarrollarla. No sé, nunca pude Pero, solucionar ese problema. pero, a ver, los estudiantes se habían registrado ya en los grupos, eso estaba resuelto. Sí, sí. Ya, y dentro, Por dentro de los grupos, y dentro de los grupos, ¿usted le habilitó que ellos pudieran utilizar actividades en grupo? Porque recuerde que cuando uno ¿no? crea los grupos, hace la configuración de los grupos, uno le puede habilitar qué herramientas van a tener los grupos. Y dentro de las herramientas están las herramientas de comunicación, como el foro, el correo, y ahí cuando uno le habilita esas cosas funcionan al interior del grupo. Y también existen las actividades y herramientas de evaluación. Entonces hay que activarle esas propiedades. Yo creo que acá no tengo, justo en este curso no tengo creación de grupos. A ver si aquí en usuario de grupo, en este ¿qué curso es este? No, en este taller de representación no tengo grupos, pero me parece que en mi curso de entrenamiento hice un ensayo con los grupos. A ver, voy a mostrarle aquí rapidito antes que se nos vaya el tiempo. Voy a usuarios y grupos. Me parece que acá le puedo mostrar algo relacionado con los grupos. Sí, aquí tengo algunos grupos creados. Son grupos de muestra, pero acá, por ejemplo, en ver opciones, mostrar disponibilidad de herramientas. Acá es donde uno puede ver qué herramientas tienen los estudiantes. ¿Ven? Ahí aquí sale todas las herramientas que uno le puede habilitar a cada estudiante y aquí entonces uno puede configurarlas. Ahí tiene autoinscripción, disponible, blog, correo electrónico, diario, intercambio de archivos, tablero de discusión, tareas, Puede ser que no esté habilitado. Ya. Ok. y acá hay más. Ya, entonces pudiera ser por ese el motivo. Sí. ¿Mm? Sí. Muchas gracias. Ya. Estimados profesores, creo que con eso cubrí los contenidos de la presentación. Déjenme volver al PowerPoint que estaba acá. Sí, con eso, no sé si tienen alguna otra duda para terminar el encuentro de hoy. No. Súper bueno el dato del cronómetro, pero nunca me Sí, había pensado de que el cronómetro serviría para que los alumnos que ven asincrónicamente se dieran cuenta, porque yo usaba el cronómetro para los trabajos en grupo, para que ¿ya? supiera el tiempo, pero qué interesante. Nunca me había preocupado de eso que planteó Sebastián, así que muchas Sí, gracias. Claro. buenísimo. Yo también le agradezco por compartir esos datos porque también los incorporo a mis sugerencias que hago después al resto de los profesores. Así que agradecido a Sebastián y bueno, agradecerle a ustedes, profesores, por supuesto, por su participación el día de hoy. Así es que recuerden que nosotros vamos a estar invitándolos constantemente a estos webinars sobre herramientas puntuales en el uso del ABA. Así que no me queda más que agradecerles por su tiempo, gracias por participar. Y bueno, vamos a estar enviándole también a aquellos profesores que no pudieron participar. Aprovecho de mandarles un saludo a ellos también. Recuerden hacer eso con sus estudiantes. Mandarle un saludo también porque entendemos que no siempre tenemos la disponibilidad horaria, nos podemos coordinar para reunirnos, así que va a estar entonces esta grabación disponible para que ellos la puedan revisar también. Así que muy Cristian, agradecidos, profesor. Satian. un comentario, una consulta. ¿Pueden enviar la presentación? Porque yo igual le saqué pantallazos, pero hay hartos datos interesantes. De hecho, una Sí, de las cosas que me gustaría destacar y que me gustó de entrada de la capacitación es que par- partir diciéndonos qué cosa es la retroalimentación, cómo se ve, qué pasos tiene, más que solamente mostrarme dónde hacerle clic a lava, porque sí, sinceramente, para mí, eso es lo que me es valioso, por eso les pregunto su opinión. Yo en realidad aprender plataforma es parte de lo que hago como mi trabajo, claro. entonces
el poder entender como el contexto y saber por qué hacer la retroalimentación y Eso. qué cosas tiene alrededor, es súper valioso, tanto como complemento de dónde están en el ABA. Así que muchas Súper, gracias. súper importante lo que menciona Sebastián, porque claro, a veces uno tiene esa perspectiva que va a poner capacitación para que nos enseñen el procedimiento, y claro, y el caso de tu perfil, tú eso lo manejas perfectamente. Oye, de todas maneras, les quiero comentar que ustedes pueden complementar esta información que yo les estoy dando desde el punto de vista de lo pedagógico, lo pueden complementar con sus asesores pedagógicos de la UAP. ¿Ya? Yo ahora hice una pincelada respecto a la retroalimentación. Uno puede profundizar y sacar muchas más ideas, pero hoy día, como el tiempo es agotado, me quise abocar a darles un contexto y algunos tips ahí que pudiéramos utilizar para la retroalimentación. Así es que, profesores, muchas gracias por su tiempo y nos estamos viendo, ojalá, en una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Gracias. Chao, Chao, que tengan chao. buena tarde. Bien, Chao, chao, Carolina. Chao, gracias. Chao, Valentina, chao, Juan muy Carlos y bien, Sebastián. Muchas gracias. Chao, nos chao. vemos. Vamos a tener la grabación.